Romanos capítulo 5. Vamos a leer del verso 1 al 5. Y después nos vamos a Romanos capítulo 8, del verso 1 al 3. Si ya lo tienen, pueden decir amén. Dice la palabra, yo empiezo con el primer verso y ustedes me secundan, nos unimos en el 5. Dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vámonos a capítulo 8, del verso 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ustedes el 2? Todos juntos el 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Pueden sentarse. En la lección del día de hoy se llama el espíritu y la jornada cristiana. El espíritu y la jornada cristiana. El texto áureo es el que leímos en Romanos 8:1. Dice, ahora pues, todos juntos leámoslo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Este es el texto áureo y vemos que es uno de los principios centrales de Pablo que presenta en este verso, la libertad de la condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Este término de condenación aquí en la Biblia implica un término legal, un término judicial que expresa la sentencia del juicio de Dios. O sea que podemos estar condenados o justificados. Hay una de dos. Porque Romanos capítulo 5:1 dice justificados pues por la fe. Y en Romanos capítulo 8 dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces son dos términos legales para Dios. Condenación y justificación. Son contrarios. Y depende de si estamos en Cristo Jesús o fuera de Cristo Jesús. Condenados, la condena puede ser eterna, y se empieza en esta vida, ¿sí? No nada más es un tiempo de condena. Si no creemos en Jesús, si no recibimos de esa gracia, vamos a estar condenados para toda la eternidad. Pero si tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, nos salvamos de esta esclavitud. Mucha gente dice que vive la vida al 100, al 200%, disfrutando de lo tangible, disfrutando sus 5 sentidos, sin límites, viviendo una vida de excesos. Fiesta tras fiesta, borrachera tras borrachera,
cuando hacen su fiesta de algo, tiran la casa por la ventana. Para ellos el irse de vacaciones a un lugar turístico que como Cancún es a veces lo ideal, el disfrutar, y no importando que se gasten una gran cantidad exorbitante de dinero para disfrutar el momento, la vida, y para ellos eso es éxito. Para ellos eso es una muestra de prosperidad. Para ellos es justificar su razón de vivir. Porque dice, no, si me llega dinero, pues es para gastarse. Y lo gastan en sus deleites, en sus placeres, en lo que ellos quieren. Y a veces sin tener un límite y un plan o proyecto de vida. Pero ellos disfrutan, ¿sí? Y para ellos se justifican y se autodenominan inteligentes. Soy muy inteligente porque estoy viviendo, disfrutando mi vida. Mañana quizás me muera. Por eso hoy hay que disfrutar. Y ellos enuncian el dicho o lo piensan en su filosofía: el muerto al pozo y el vivo al gozo. Y así viven día con día, que Dios les permite tener existencia, y llega el momento en que a veces no tienen ni un centavo en el bolsillo porque todo lo despilfarraron en un momentito. Pero se dieron el gusto y no se arrepienten de vivir de esa manera. Pero la vida cristiana nos hace cambiar de horizonte, nos da otra mentalidad, nos da otra perspectiva, ¿sí? Porque nosotros no tenemos ese propósito de despilfarrar, ¿sí? Porque eso, todo lo que ya les mencioné, es parte de una vida de condenación. Aunque ellos no lo vean de esa manera, es una vida de condenación, donde están viviendo bajo un patrón incorrecto, sujetados a sus propios egocentrismos, para no decir pecado, ya lo estoy mencionando. Entonces no tienen esa libertad de la cual el Espíritu Santo da, de la cual el Espíritu Santo guía. Dice aquí, el Espíritu y la jornada cristiana. Una jornada, a veces entendemos que es una jornada de trabajo, que puede ser de 8 horas. Si trabajas tiempo extra, puedes trabajar en la mañana, en la noche, y a veces hay algunos que hasta se quedan hasta trabajar todo el día. A veces dobletean 2 días, 3 días. Hay trabajos que así se les permite, y ganan doble, ganan triple, les conviene, y trabajan tiempo extra. Pero en una jornada normal debe ser 8 horas al día de trabajo. Y acá vemos que así se llama en la lección, el Espíritu y la jornada cristiana. O sea, el Espíritu Santo y nuestro diario vivir, día con día, semana con semana. No se refiere aquí a nuestra participación en el culto o en nuestra liturgia, donde son 2 horas por promedio, donde se canta 1 hora y otra hora ustedes están escuchando la predicación o la enseñanza en turno. No se refiere a esta participación, a esta liturgia, sino a nuestra vida cristiana, segundo tras segundo, hora tras hora, día tras día, en la vida cotidiana. Y para eso es bien importante el Espíritu Santo. Nosotros ya estamos libres de esa condenación, porque dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Nosotros en Cristo Jesús ya no tenemos esa condenación. Ya no estamos esclavizados al pecado. Ya no estamos esclavizados a la filosofía
o al estilo de vivir del mundo. Ya no tenemos esa participación en ello. En teoría debe ser y en práctica. Pero a veces la carnalidad todavía quiere reconquistarnos, regresar a nuestro cristianismo y leudar toda la masa. Por eso ahí dice también que ninguna condenación hay, pero los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo. Si ya no estamos en condenación, estamos entonces en justificación. ¿Y qué es justificación? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es justificación? Es que nosotros somos justos, ¿sí? Justos. Ya no estamos en corrupción. Se nos dio la justicia, pero esa justicia nos la dio Jesucristo. Antes merecíamos, como dice, la paga del pecado. Sí, y así nacimos en pecado, crecimos en pecado. Aunque éramos niños, adolescentes, íbamos creciendo en pecado, porque esa es parte de la herencia de la naturaleza adámica. Pero todo eso se rompe cuando tenemos fe en Cristo Jesús. No fe, sino fe en la persona divina de Cristo Jesús. Y nos da la redención de nuestros pecados. Y nos da su justicia, la justicia que ganó Jesucristo, nos la da a nosotros. Y ya somos parte de esa justicia. Ya no merecemos la paga del pecado, porque ya no tenemos ese pecado en nuestra vida. Ahora tenemos lo que conquistó Jesús, porque Jesús fue obediente hasta la muerte y nunca cometió un pecado, ni uno solo. Venció al pecado, venció a la enfermedad, venció a la muerte, y en la cruz del Calvario cumple el plan divino redentor de nuestro Dios. Después resucita al tercer día, vence a la muerte literalmente, y ahora está a la diestra de Dios intercediendo por ti y por mí, por la iglesia. Es un Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores, triunfante. Y cuando nosotros creemos en Jesucristo, nos da lo que Él ganó, la justicia, esa justicia. O sea, entonces la justicia es como un premio que Jesús ganó al no cometer pecado alguno, obtiene esa justicia. Y ya nosotros cuando creemos en Jesús, se nos da, se nos coloca y ya es parte de nosotros. Por eso dice, justificados pues por la fe, y ahora tenemos paz para con Dios. ¿Por nuestro mérito? No, por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que no hace falta que nosotros caminemos de rodillas para obtener esa justicia. Por fe en Cristo Jesús, Él nos la dio. Por gracia, un favor inmerecido. Y ahora nosotros estamos ya no en condenación, sino en justificación. ¿Sí? Estamos en Cristo Jesús. Estamos conscientes de quiénes somos como creyentes y a quién pertenecemos. Y que andar en Cristo es andar en el Espíritu Santo. Y esto es radicalmente opuesto a andar en la carne, y que significa que no participemos en los afanes de este mundo. Significa que no satisfagamos los deseos incorrectos de nuestro cuerpo. También significa que evitemos que se manifiesten las obras de la carne, las cuales no están de acuerdo con la ley moral cristiana ni con la palabra de Dios. Aquí en este guía se nos da un ejemplo de una persona que tenía 2 perros.
de pelea, uno blanco y uno negro. Y cada fin de semana los llevaba a apostar, ¿sí? Llevaba con sus dos perros, y ven que hay reuniones ilegales donde se ponen a pelear los perros y mucha gente apuesta y se gana su dinerito. Pero él sabía cuándo iba a ganar su perro negro y sabía cuándo iba a ganar su perro blanco, ¿sí? Solamente él sabía el secreto y solamente él sabía quién iba a ganar de sus dos perros. Entonces ya sabían la gente que esos dos perros eran los campeones, los que siempre ganaban, pero se la jugaban porque decían, hoy le voy al negro y a lo mejor le gano, y otros no, el blanco. Pero el dueño ya sabía quién iba a ganar en ese determinado fin de semana. ¿Y saben cuál era el secreto? ¿Saben cuál era el secreto de que ganara el perro negro o el perro blanco? Pues que durante toda la semana, si quería que ganara el perro negro, le daba mucho de comer. Lunes, martes, miércoles, 3 veces al día, el mejor alimento, que le da más energía, y como quería que perdiera el perro blanco, no le daba de comer en la semana. Entonces, ¿cómo llegaban los dos perros al fin de semana? Uno llegaba hambriento y el otro lleno de energía, porque tuvo una buena alimentación. Y ya él sabía y pues era el ganón, porque siempre ganaba la apuesta. ¿Por qué este ejemplo? Porque ahora nosotros en esa justificación, todavía a veces la carne quiere regresar, ¿sí? Veamos el pasaje que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía podemos ser carnales. ¿Pero de qué depende? De lo que se alimente más en nuestra vida diaria. ¿En qué invertimos más nuestro tiempo? En la vida diaria. Porque eso es un alimento para nosotros como cristianos. Puede ser un alimento correcto o un alimento incorrecto. Si yo me la paso viendo las redes sociales día con día, ¿qué creen? No voy a estar leyendo la Biblia con las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales no todo es bueno. Hay cosas que no nos edifican, ¿sí? Entonces, ahí, si yo invierto mucho tiempo en el aparato, viendo, interactuando con lo que está hoy de moda, no me va a ayudar a salir edificado al final, ¿sí? Es por dar un ejemplo. Si ayer ya tenía tiempo que no veía un partido de fútbol en la televisión, me di el gusto de ver un partido de fútbol de un equipo de una final de unos equipos de Sudamérica, y se fueron a tiempo extra y ya vi todo el partido. Pues más o menos el tiempo con los tiempos extras fueron 45 minutos más 45 minutos más 30 minutos. ¿Cuánto es? ¿Cuántos minutos son en total? ¿Mandé? ¿Casi 2 horas? ¿Sí? 2 horas, 120 minutos, 2 horas viendo la televisión. Ya tenía tiempo, antes de adolescente y de joven, yo me la vivía en el fútbol, aunque nunca llegué a ser amateur o trascender, ¿verdad? Ni siquiera semiprofesional llegué, pero a mí me gustaba mucho. Y todos los días ahí antes se daba más oportunidad a que saliéramos a la calle, no había tanto peligro, todos los días ahí cascareando en la calle, jugando fútbol, ahí. Pero si yo invirtiera mi tiempo hoy en día para estar todavía en el fútbol, viendo el fútbol y participando en el fútbol,
¿Qué resultado voy a tener yo? ¿Qué fruto voy a tener? ¿Me va a ayudar en mi vida cristiana? ¿Sí? ¿Me va a ayudar a andar conforme al Espíritu? Y es por dar un ejemplo, ¿verdad? Quizás no voy a caer en pecado, pero no me va a ayudar a ser espiritual. ¿Sí? No me va a ayudar a ser espiritual. Y claro que todo lo que tiene que ver con esto no es todo bien. Si uno se mete a lo que pasó, la porra del equipo argentino un día antes fue a la playa allá en Río de Janeiro y había unas 500 personas argentinas en la playa y de repente llega la porra del equipo brasileño con tubos, con cadenas, con armas, le pegan a todos los argentinos, los asaltan, los corretean, llega la policía, eso es literal, eso pasó un día antes del partido, llega la policía y en lugar de meter orden, les pega a todos también. Y eso es todo el contexto de un deporte. O sea, no todo es bonito, ¿verdad? Pero ¿a qué voy? Si nosotros invertimos a veces en este tipo de actividades, no vamos a salir edificados. No vamos a salir edificados. Y no vamos a crecer en nuestro cristianismo. En nuestra cultura tenemos todo esto. Yo les di un ejemplo de un deporte, pero también estamos sobrecargados del trabajo, de actividades familiares, de tareas hogareñas, de demandas del trabajo, si estudias, de la escuela, compromisos y muchas cosas más, en la cual nosotros tenemos que invertir nuestro tiempo. Y a veces todo esto nos absorbe y siempre va a tener una influencia positiva o negativa. Nos hacemos una pregunta: ¿hemos sacado tiempo para las cosas más importantes? ¿O hemos puesto a un lado lo más importante para atender las ocupaciones? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo menos importante? ¿Y qué es lo que casi no tiene importancia? Y a veces nosotros invertimos nuestro tiempo en lo que casi no tiene importancia. En eso a veces invertimos nuestro tiempo. Y siempre se va a cumplir ese principio bíblico que lo que se siembra, se cosecha. Lo que se siembra va a traer fruto a corto, mediano y largo plazo. Eso es algo que se cumple. Y a veces nosotros no invertimos en lo importante. Y a veces el resultado puede ser una vida de mediana o poca felicidad. Una vida influenciada por temores y dudas. Una vida, fíjense hermanos, que rechaza el regalo de paz de Dios. Porque justificados, pues, por la fe, tenemos paz. Y esa paz a veces no la disfrutamos. Gracias a Dios, yo ya pasé el tiempo de la ansiedad, porque un determinado tiempo de mi vida, la ansiedad me quería conquistar. Sí, yo se los he platicado en varias ocasiones, que de repente estaba durmiendo en su casa de ustedes, y no importando que fuera 1 o 2 de la mañana, de repente a uno le dan ganas de ir al baño, se despierta un poquito, y pues uno va al baño, pero medio dormido, ¿verdad? A veces hasta uno puede retachar con la puerta del baño, porque vamos ahí bien dormidos o semidormidos, retachamos. Pero ya regresamos del baño y luego nos acostamos y seguimos durmiendo bien bonito, ¿verdad? Roncando. ¿O no roncan, hermanos? Dice, nunca me he escuchado. Pregúntale a tu esposa o a tu esposo si roncas. Bueno,
ya se me olvidó que les iba a decir. Bueno, pero de repente ahí se me entraba un pensamiento y literal se me quitaba el sueño porque ese pensamiento me acarreaba o escalaba en una ansiedad que al momento no podía frenar. Me daba ansiedad, me daba desesperación y me levantaba de mi cama, me acostaba y así como me acostaba, me levantaba como con un resorte y de inmediato se me iba el sueño. Dice, Dios mío, se me fue el sueño. Y con esa ansiedad, con esa desesperación. Y yo les platico en mi testimonio que después lo que hacía era empezar a orar, a interceder, a hacer oración, a clamar, no porque les diga que era muy espiritual, no estoy diciendo que era muy espiritual, pero era una necesidad en ese momento para mí empezar a hacer oración, porque solamente eso hacía que otra vez tuviera paz. Y después de la paz, de inmediato me daba sueño, hermanos, y ya podía dormir tranquilamente. Ahora eso ya no se me da, ya gracias a Dios no tengo esa ansiedad, pero la podemos perder cuando no tenemos bien posicionada nuestra fe, ¿sí? Cuando no invertimos correctamente nuestro tiempo. Podemos carecer de una vida bienaventurada, feliz, y hasta caer en la amargura. O por cualquier cosita, explotar. Y dice la palabra que nosotros no somos hijos de ira. ¿O sí? En otro tiempo sí éramos hijos de la ira. Pero ahora somos justificados y tenemos paz para con nuestro Dios. No por nuestro mérito, sino por la fe en Cristo Jesús, que Él es el que venció la muerte, la enfermedad y venció al pecado y todo lo que se opone a la iglesia. Jesucristo lo ha vencido, lo vence y siempre lo vencerá. Pues por nuestra fe en Cristo Jesús tenemos paz. Paz para con Dios. Y a veces esa paz hace que vengamos al templo bien relajados, bien tranquilitos, y luego nos echamos un sueñito. No es cierto. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? La paz no tiene que ver con que tengamos mucho sueño. Pero vámonos a la primera parte. Dice, paz, seguridad y salvación por el Espíritu. Romanos 5, 1 al 5. Ya lo leímos. Toda persona es nacida en pecado. Vámonos a Salmos 51, 5 para comprobar. Toda persona es nacida en pecado. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 51, 5. Gracias. Ahí vemos entonces que nacimos en pecado y estábamos bajo la condenación de una separación eterna de Dios. Todas las personas merecen la condenación y son indignas de presentarse ante Dios. A veces tenemos ignorancia y a veces predicamos una moralidad que no vivimos y a veces tenemos una religiosidad, pero nadie se puede librar de la condenación porque todos hemos desobedecido a Dios. Vámonos a Romanos 3:23. Romanos 3:23. ¿Quién lo quiere leer, por favor? Gracias. Todos pecaron y están destituidos. Amén. Entonces vemos ahí que todos teníamos esa condenación, todos teníamos esa separación. Y había una brecha muy grande de separación entre Dios y los seres humanos. Pero Jesucristo, con su pago en la cruz del Calvario, hizo posible que el Dios Santo pudiera ofrecer perdón y salvación a todos aquellos que se acercaran a Él a través de la fe. ¿Qué es la fe?
Fe es la confianza en la gracia redentora de Dios. Nos vamos a Efesios 2:8. ¿Qué dice Efesios? Efesios 2:8. Gracias. Vemos entonces este pasaje que es muy hermoso. ¿Sí? Efesios, ¿qué les dije? 2:8. Dice, por gracia somos salvos. Y otra vez dice ahí, se recalca, por medio de la fe. Por medio de la fe. La fe salvadora es la que nos permite disfrutar de esta gracia, no en base a obras meritorias, sino por pura gracia. El instrumento que usamos solamente es la fe en Jesucristo. Y como ya subrayamos, los resultados de esta fe en Jesucristo es paz para con Dios, paz para con Dios. En Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Quién tiene carácter aquí explosivo? No me lo diga, ustedes saben quién. ¿Qué hacían cuando estaban todavía inconversos y con ese carácter explosivo? ¿Qué hacían cuando explotaban, cuando daban pie a la ira? ¿Qué hacían? Acuérdense. Agredir, ofender. Hay personas que se la pasan diciendo groserías a gritos, te ofenden. Si no les hiciste nada, pero te ofenden porque están enojados, llenos de ira. Y tienen una boquita, que la verdad es, no sé cómo les sale tanta creatividad, pero para maldecir. ¿Por qué? Porque son hijos de ira. Ahora nosotros ya no, estamos justificados. En segundo lugar, tenemos entrada a la gracia de Dios. Como ya leímos en Efesios 2:18, también en Efesios 3:12, dice, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio, otra vez se subraya, ¿por medio de qué? De la fe en Él, en Jesucristo. Y Hebreos 10:19-22, vamos adelantito, dice Hebreos 10:19-22, dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces, ¿por quién? Por la sangre de Jesucristo. ¿Sí? Por la sangre de Jesucristo se nos abrió un camino nuevo y vivo por Jesucristo. ¿Y cuál es el instrumento que ocupamos? La fe en Él. En tercer lugar, nos gloriamos en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra y la alabanza. En cuarto lugar, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y debemos de tener en claro que este amor no es el que le tenemos a Dios, sino el amor que Dios le tiene al creyente. El hecho que diga derramar es porque siempre Dios nos da
su amor en abundancia, su amor en abundancia. Este amor se sigue derramando en tu vida por el Espíritu Santo. Y en quinto lugar, el Espíritu Santo nos fue dado. Aquí ocurre algo muy interesante. Hay una diferencia entre el amor de Dios dado al mundo, ¿sí? Que es Juan 3:16. Pero también se habla del amor de Dios a nosotros los creyentes, que es el amor de Dios derramado en el cristiano por el Espíritu Santo. Por lo tanto, ningún creyente puede pretender tener al Espíritu Santo si su vida no está llena de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, el amor de Dios al mundo está en Juan 3:16, que ya lo hemos dicho. ¿Cuál es el verso? Se lo saben de memoria, ¿sí? Pero el amor también hacia ustedes los creyentes ya es otro nivel de amor de Dios, ¿sí? Porque en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, a todo aquel que cree en Jesús entra a la vida eterna. Pero ahora nosotros, los que ya estamos en la vida eterna, día con día, Dios derrama su amor en tu corazón. ¿Cómo? Con la presencia del Espíritu Santo. Y esa presencia nos tiene que dar una dinámica de crecimiento, una dinámica de no tenernos bloqueados o estancados. El Espíritu Santo que día con día Dios derrama en nuestros corazones es palpitable, es presente, es tangible, es una realidad y hace que nosotros vayamos adelante. Porque no es con nuestra fuerza, como decía Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Si tu presencia no va conmigo, yo no participo. Si tu presencia no está en mí, mejor no le entro. Ahora, a través del discipulado que tenemos con el hermano Alfredo, se nos pidió la participación. Yo no sabía que así se llamaba la colonia, Salinas de Gortari. Yo sabía que ahí es la estancia, ahí adelantito de Maltrata. Y hace 8 días fuimos un equipo de más o menos 5 hermanos a participar a este templo, a esta misión. Y a mí me tocó la enseñanza y este pasaje acerca de Moisés. Ahorita lo estoy recordando. Moisés decía, si tu presencia no va conmigo, no iré. Y eso les decía a los hermanos de la estancia. Pero antes tuve que buscar una enseñanza y yo estaba leyendo. Y así le decía a Dios, oh Dios, si tú no vas conmigo, mejor no le entro. ¿Para qué voy allá? Y tenemos esa fe de que Dios está con nosotros. Porque podemos decir, yo ya tengo experiencia. Pero la experiencia a veces no sirve. Ya tengo 20 años de cristiano, pero esos años de cristiano a veces no sirven. Yo puedo orar y orar si hay un enfermo, pero si no tengo la presencia de Dios, aunque ore por los enfermos, no va a pasar nada. Si hay un endemoniado, digo que la sangre de Cristo tiene poder. Pero si no tengo la presencia de Dios, el endemoniado me va a empujar hasta por allá. Entonces, sin la presencia de Dios, no la hacemos. Gracias hermano, gracias. Somos incompetentes, pero a través de la presencia del Espíritu Santo se nos da una capacitación y una recapacitación constante, un aprendizaje constante de cómo debemos de participar en la obra de Dios, Y bueno, para salir de este lugar a veces podemos estar muy cómodos, ¿verdad? Aquí, muy cómodos, estamos cerquita de nuestra casa,
pero a veces no queremos quitar nuestra comodidad y salir a hacer la obra de Dios a otro lugar. A veces como que nos cuesta trabajo. Y a veces por situaciones personales también, ¿verdad? Que no voy a mencionar, pero el Espíritu Santo nos da la capacidad para predicar y para enseñar. Y qué bueno por esta obra de Dios. Aquí está la hermana Dalila, no sé el hermano Gonzalo, pero sigan orando por este lugar, que Dios siga expandiendo el reino de Dios en este lugar. Yo recuerdo que mi abuelita Marta, haciendo un comercial, no es un comercial, es parte del testimonio, iba con la hermana Sarita, iban a visitar la estancia. Yo tenía más o menos como 10 años, entonces ya, voy a decir mi edad, hace como 40 años, iba la hermana Sarita con mi abuelita Marta a este lugar de la estancia a predicar la palabra de Dios. Y mi abuelita Marta llegaba bien emocionada a platicarle a todos sus hijos del mover sobrenatural de Dios en este lugar. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 40 años. Y yo les platicaba a los hermanos, de las más grandes, una hermanita de esto que les acabo de mencionar, y me dijo, sí hermano, pero también venía el hermano David. Claro, ¿verdad? Por supuesto. Él llegó primero. Entonces vemos que en este lugar el evangelio desde hace tiempo ha sido sembrado. Oren por este lugar para que siga creciendo la obra de Dios como es su voluntad de nuestro Dios. ¿Sí? Y es que es una misión que tiene relación con esta iglesia, ¿verdad? Entonces, lo estoy mencionando, quizás ya me desvío un poquito, pero es porque la presencia de Dios, el Espíritu Santo, es una prueba tangible del amor de Dios. Y a veces decimos, Dios no me ama. Pues estamos equivocados y es una mentira del diablo. Dios sí me ama y la prueba es que el Espíritu Santo está conmigo y está contigo y es sobrenatural. Y hace que tengamos fruto y fruto el pertinente. Ya se me acabó casi la hora. No, todavía me da tiempo. Vámonos a la segunda parte. Dice el camino de la carne y del Espíritu. Romanos 8 del 1 al 3. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces vemos ahí que cuando hablamos de carne, pensamos inmediatamente en algo que batalla en contra de Dios. Según Romanos 8:7-8, no pueden agradar a Dios los que andan conforme a la carne. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay una lucha todavía en nosotros como cristianos contra la carne. ¿Sí? Todavía hay una lucha diaria. Y a veces tenemos complejo controlar nuestros pensamientos, nuestras miradas, nuestro lenguaje, lo que escuchamos y a veces lo que comemos o lo que queremos tomar. ¿Sí? A veces hay complejidad. ¿Por qué? Porque está la carne, porque todavía vivimos en este cuerpo de carne. Y los que antes les gustaba el whisky, ahora en Cristo esas cosas viejas pasaron ya. Pero estás en Cristo Jesús, pero a veces ves un comercial o te encuentras con un amigo de antaño
y te dice, ¿te acuerdas cuando nos pasamos toda la noche platicando y bueno, ya no digo más palabras, ¿verdad? Con la tomadera. Y si estás bien posicionado en tu fe, dices, sí, pero ahora soy cristiano. Ya eso ya no lo practico porque quizás en su momento estuve contigo, pero me llegó el momento en que vi que eso no era de provecho. Bueno, y empecé a decir, pero si no estás bien posicionado en tu fe en ese momento, a esa persona le va a entrar el gusanito del ayer, del pasado. Y en su carne o en su carnalidad hasta se le puede antojar el whisky, la cerveza. Y más si hace calor, ahorita hace frío, ¿no? Pero cuando hace calor, y si antes te gustaba la cerveza, dicen, hasta la cerveza de raíz, dice, eso es bien rica. Y si estás así, como que no muy bien en tu fe, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Se le va a antojar regresar al pasado. Por eso siempre hay una lucha cotidiana, todos los días, de lo carnal y lo espiritual. Y estoy hablando de un ejemplo de hombres, pero todos tenemos nuestro lado que a veces nos atrae dentro de nuestra carnalidad. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí? Cada quien se conoce. Cada quien se conoce, dicen ahí un dicho, cada cabeza es un mundo aparte, ¿verdad? O algo así es el dicho. Pero yo sé a veces de qué lado flaqueo. Yo no soy Superman. Yo a veces sé de qué lado flaqueo. Y si yo estoy mal invirtiendo mi tiempo, voy a tener esa atracción cada vez más fuerte para hacer lo que no agrada a Dios. Y caer en ello. A veces nada más abrimos la puerta, nos quedamos contemplando todo eso, a veces llega el momento en que nos fascina otra vez, nos seduce, y ya después de que está abierta la puerta, damos el primer paso y seguimos derechito. Y cuando vemos, el pecado ya nos tiene bien atrapados otra vez en un estilo de vida con patrones incorrectos. Empieza una vez, después 2 veces, 3 veces y se vuelve un patrón y nuestro estilo de vida se mengua incorrectamente. Y podemos llegar a tener ya después ante el Espíritu Santo un contristamiento porque contristamos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no es algo que nos angolotee, ¿verdad? O sea, nos da ese libre albedrío de decidir día con día de hacer lo bueno o hacer lo malo. Pero es el camino de la carne y del espíritu. Pero tenemos que posicionarnos en la fe en Cristo y en la palabra, que dice Romanos 8:1. Todos juntos leámoslo, por favor. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la respuesta diaria tiene que ser escueta, directa y categórica, como el apóstol Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso lo dice en Gálatas 2:20. Con esta unión con Cristo en la cruz, la vieja naturaleza con sus tendencias egoístas es puesta a muerte y la vida de Cristo empieza a manifestarse. Uno de los resultados de la persona que se crucifica con Jesucristo es que empieza a vivir por fe en el campo espiritual, en lugar de la orientación terrenal y carnal que tuvo antes. Y se supone que esta sea la experiencia de todos los que somos cristianos.
Vamos a leer Gálatas 5:24. ¿Qué dice Gálatas 5:24? Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. En Cristo Jesús se crucifica la carne. También en Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ese debe ser un propósito de nuestra vida, no servir más al pecado. Dice, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Entonces, morir para el pecado y vivir con Cristo Jesús. Eso debe ser diariamente. Y vámonos a la última parte, para que nos dé tiempo. Es una tercera parte interesante, que es la vida diaria en el Espíritu Santo. Y vámonos a Romanos capítulo 12, vamos del verso 6 al 8, y vemos ahí que el Señor ha dado una gran variedad de dones espirituales, ¿sí? Por ejemplo, vamos a leer 12:6 de Romanos, dice, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, únese conforme a la medida de la fe. Bueno, aquí quiero hacer un paréntesis. ¿Quién pertenece al cuerpo de Cristo Jesús? Todos nosotros. Amén. Dice, no todos los miembros tienen la misma función. Y cada miembro tiene un don que se le ha dado por parte de la gracia de Jesucristo. Pero ¿con qué propósito? Para la edificación de la iglesia. Para la edificación de la iglesia. Entonces déjame decirte, hermano, que tú tienes un don. Acá se mencionan diferentes dones. El de profecía, verso 7. O sí de servicio, el servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que reparte, con liberalidad. El que preside, con solicitud. El que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Entonces, acá en la casa de ustedes, Dios me hizo sentir que te recuerde, hermano, que tú tienes un don. Tú tienes un don. Nadie nació para maceta o para estar sentado. Todos tenemos un don, ¿sí? Y tú debes de saber, porque no podemos estar improductivos. Tú tienes el conocimiento de que Dios te ha dado. Yo puedo decir que me ha permitido a mí enseñar. Un tiempo me dio oportunidad de pastorear una iglesia. En el pastoreo es indispensable la enseñanza. Sí, lo que hace un pastor tiene que tener el don de enseñar. Es indispensable. Pero Dios no me permitió seguir más tiempo de pastor. No sé en el futuro. Ahora estoy atravesando una etapa muy difícil todavía y les pido de sus oraciones para que salga victorioso. Y si yo le digo, Dios, si tú me permites seguir viviendo, pues yo te quiero corresponder con una vida de servicio. Dios sabrá
en qué me coloca, pero pues ya tengo casi 50 años, que Dios me permita vivir más tiempo. Sería para mí extraordinario estar en el servicio de Dios en lo que Él me ponga, ¿verdad? Pero dependiendo de los dones que Dios nos da, debemos de ocuparlos. No tenemos que esconderlos, no tenemos que apretar el botón de stand-by, ¿sí? De off, apagarlos. No, porque si Dios te los dio, es para que los uses. Aquí en este lugar yo he visto a muchos hermanos con muchos dones, por ejemplo, la hermana que fue mamá de la hermana Licha, la hermana Esther Rodríguez, ¿cómo se llama esa hermana? Juanita. Tenía ese don de evangelizar. No sé si ustedes se acuerdan de ella. ¿Sí? Se le facilitaba evangelizar. ¿Sí o no, hermanos? Entonces, tenía sus dones la hermanita y evangelizaba. Y se iba caminando hasta no sé dónde y a evangelizar. Hablar del evangelismo personal y no le daba miedo y a veces la amenazaron y ella seguía arriesgando su vida y ahí, bueno, otros hermanos aquí, por ejemplo, el esposo de la hermana Esther Rodríguez, a ver quién me dice su nombre. Ahorita estoy recordando a algunos hermanos, ¿verdad? Para el servicio del mantenimiento de la iglesia, excelentísimo mi hermano. Yo recuerdo que estaban construyendo algo y se subió, estaba la pared así de doble piso, se subió con una agilidad y se puso sin escalera, se subió y en el bordecito estaba ahí el hermanito ahí parado, sin ningún miedo y haciendo la actividad en ese momento, no sé si era de mantenimiento de la iglesia, de construcción. Para eso, buenísimo mi hermano. ¿Sí? Yo no tengo ese talento. Lo puedo comprobar porque una vez no quise seguir estudiando y mis papás me mandaron a ayudar al esposo de la hermana Silpa a que quitara una barda de ladrillos. Tenía 19 años y le dijo mi papá, ahora vete a trabajar allá, si no quieres estudiar, vete a trabajar. Y bueno, sí, yo quiero trabajar. Bien orgulloso, ¿verdad? Y llego a la casa, me da el hermano trabajo, sí, pero quiero que quites todos los ladrillos y romperlos, porque todavía sirve. Te voy a dar este cincel y este martillo. Quitas ladrillo por ladrillo y me los colocas aquí. Pero no quiero que me rompas ni uno, por favor. Ah, no, sí, hermano. Y ahí me ven ahí quitando ladrillo por ladrillo. Tiene su gracia, ¿verdad? Pero dije, no, pues esto como que no es lo mío, como que no me gusta. Mejor me voy a regresar a la escuela a estudiar, porque mis papás me están dando oportunidad de estudiar. Bueno, pero hay hermanos que para eso las manos las tienen, pero con una facilidad para hacerlo práctico, lo de la construcción, el mantenimiento de las casas, una facilidad. ¿Por qué? Porque tienen ese don. Amén, hermanos. Y todos tienen su don. Por ejemplo, el de profecía, el de predicar la palabra. Hay hermanos que tienen ese don. ¿Sí? De servicio. Tienen ese don de dar la debida atención a la necesidad. El de repartir. Hay un don de repartir, dice, la contribución del creyente para aliviar a los problemas de orden material a la iglesia. O sea, hay hermanitos que hasta han vendido un terreno y sacan quizás el 50% de ese terreno y lo dan al templo, a la iglesia, para la necesidad en ese momento. ¿Sí o no, hermanos? Pero no todos son así. Algunos somos medios coditos, quizás como un servidor. No todos tenemos ese don. También el de exhortar, que es estimular a los creyentes en su comunión con Dios. Y no debemos de confundir la exhortación con los regaños, enjuiciar, intimidar u oprimir. Una vez en ese momento estaba con toda mi familia sentado en la parte de atrás, pero no sé por qué estaba como medio triste, desanimado,
Y en ese entonces estaba la hermana Silpa con nosotros y pasa junto a mí y no sé si sintió, me vio así medio mal y me tocó el hombro. Y dice, Javi, me tocó el hombro. Y yo cuando me tocó el hombro sentí el cariño, la fraternalidad, el amor de la hermana Silpa y me hizo reaccionar y al momento me hizo sentir bien. O sea, me animó. Y eso que nada más me tocó el hombro y me dijo, Javi. Y yo sentí esa exhortación de parte de la hermana de esa manera. O sea, mi hermana Silpa, mis respetos, ¿verdad? También para el servicio, para los talentos, para presidir con la femenil, para muchas cosas, para la enseñanza, su testimonio. Todos tenemos dones. Y debemos de desempeñarlos con ese propósito de edificar la iglesia. Amén, hermanos. También otra ocasión, pues dejé de venir al templo por los problemas. También fue lo de la pandemia y era el momento que había dejado de ser pastor. Y recuerdo que alguien pasó a mi casa y tocó bien fuerte. Empezó a decir, Javi, hermano Javi. Es un hermano, ¿quién será? Ya abro la puerta y era el hermano Cacique. ¿Verdad, hermano? Y empezó a decir, ¿qué pasó, hermano? ¿Con usted? ¿Contigo? No me acuerdo así exactamente, pero fue a animarme, a exhortarme y a decir que le echara ganas otra vez a lo que Dios me ha llamado. Y fue de bendición el hermano, fue de bendición. Sí, también el día que me enfermé de dengue, que ese día domingo no vine al templo y el dolor de cabeza fue sumamente fuerte. Fue el único día que me dio así, pero fuerte fue el domingo. Y primero me habla por teléfono tu hermanita. Dice, hermano Javi, su arroz y su mole del talento. Sí, hermana, ahorita le devuelvo la llamada y la verdad no le devolví la llamada, me volví a dormir y ya después llega el hermano Israel a la casa de un servidor y ya me entregó el mole, pero el ver al hermano, pues está haciendo algo por la obra de Dios, por el testimonio y por el ejemplo que dan. A veces uno se anima y aunque estaba enfermo, fue de bendición, quizás no hizo oración, no me predicó, pero vi que estaba sirviendo a Dios de esa manera. Y son de bendición, de edificación para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Entonces, terminamos con esto, hermano. Tú tienes un don que Dios te ha dado. Desempéñalo con ese propósito de seguir edificando el cuerpo de Cristo. ¿Amén? ¿O no amén? Porque no nacimos para ser macetas, sino para ser siervos de Cristo. Vamos a dar gracias a Dios y así dejo lugar a quien le corresponde.